Buenas noches, licenciada, compañeros. En esta noche tengo el honor de presentar al grupo número 3, el cual está integrado por mi persona, Carlos Aníbal Mejía Vino, Alison Melissa San José Lucas, Jensi Samantha Girón Zavala, Melanie Nilel Álvarez Martínez, Kenny Vladimir Argueta Gómez, Aram Aderli Tai Girón, Kevin Robelsi Mateo Pacajoj y Yanira Nayeli Girón Girón. El tema que se va a tratar en el documental es respecto al organismo judicial, esperando que nos pongan muchísima atención, ya que se tratará desde los antecedentes históricos hasta su actualidad. Organismo judicial. Para poder comprender qué es el organismo judicial, primero debemos saber qué es organismo. Pues el organismo es una serie de leyes, reglamentos, costumbres, usos y prácticas que regulan la composición, actividad, función y relaciones de una institución o cuerpo social, entidad compuesta de diversas ramas, dependencias u oficinas al servicio de una finalidad. Teniendo en cuenta ya el concepto del organismo, vamos a saber qué es judicial. Judicial proviene del iudicialis, un vocablo latino. Se trata de un adjetivo que refiere a lo vinculado a la administración de justicia y a los juicios. Teniendo ya ambas definiciones, podemos decir que la función del organismo judicial es la de impartir justicia de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes del país y tratados ratificados por el Congreso de la República. Ahora bien, vamos a hablar sobre los antecedentes históricos del organismo judicial. El organismo judicial es uno de los 3 organismos del Estado, encargado de la administración e impartición de justicia, uno de los pilares fundamentales para alcanzar la paz social y el desarrollo de nuestro sistema democrático. A partir de la independencia de la corona española en 1821, en Guatemala sucedieron cambios importantes y uno de ellos fue la división de poderes, sentando así las bases de la historia del poder judicial. Posteriormente, continuaron diversos cambios en la estructura del Estado y eventos políticos y sociales que dieron paso a cambios en nuestra Carta Magna, nuestra ley suprema, que es la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes, siendo así la justicia uno de los factores prioritarios a fin de lograr mayor cobertura y la consolidación de sus funciones. En los últimos años se han alcanzado cambios importantes, logrando mayor acceso a los servicios de la administración de justicia y fortalecer la justicia especializada. Este desarrollo ha sido posible gracias a la visión de quienes han estado al frente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, propiciando el desarrollo institucional en beneficio de la población guatemalteca, de tal manera que conocer la historia del organismo judicial es de gran interés y relevancia, porque de esta manera se puede vislumbrar el futuro con la visión de garantizar una justicia accesible, imparcial, objetiva e independiente. A continuación, voy a dejarle la palabra a la siguiente compañera para que les dé más detalles sobre la historia del organismo judicial en la época colonial. En medio de volcanes y calles empedradas se encuentra la ciudad de Antigua Guatemala, dentro de ella el Palacio de los Capitanes, capital de la Capitanía General de Guatemala. Dentro de sus instalaciones también se encontraba la Real Audiencia del organismo judicial de la época. Ya en la Nueva Guatemala de la Asunción, en 1839, en el edificio del Real Palacio, frente a la Plaza Mayor, se encontraba el local de la Real Audiencia, el que ocuparía el organismo judicial de Guatemala.
Sobre la 8ª Avenida y 11 Calle, Zona 1, antiguo Hotel Iberia, albergó la Corte Suprema de Justicia a partir del año de 1927. Fue hasta el año de 1937 cuando el organismo judicial fue trasladado al edificio que hoy alberga el Registro General de la Propiedad. Según la historia, el diseño original iba a ser destinado a la Sociedad de Auxilios Mutuos en el comercio de 1972. Se contempló así la construcción de lo que hoy es el Palacio de Justicia y Torre de Tribunales. El presidente magistrado de la Corte Suprema de Justicia y organismo judicial fue Miguel Ortiz Passarelli y los magistrados Eugenio López, Humberto Real, Hernán Hurtado, Rodrigo Robles, Marco Augusto Recinos, Ricardo Marroquín, Rafael Aycinena y Hugo Pellecer Robles. Siendo su periodo de 1970 a 1974, en la época del presidente de la República de Guatemala, el general Carlos Manuel Arana Osorio. El 6 de noviembre de 1972, se inicia la construcción de la sede guatemalteca, la cual fue inaugurada el 13 de diciembre del año de 1974, con la presidencia del presidente y magistrado Hernán Hurtado y como presidente de la República de Guatemala, el general Shell Eugenio Larger García. La construcción tardó solamente 2 años. La Torre de Tribunales y el Palacio de Justicia de 3 niveles. Ambos edificios interconectados con una planta baja y 2 sótanos. En una de las carceletas donde esperan los privados de libertad dentro de la Torre de Tribunales, se encuentran distintos juzgados especializados, ahora únicamente juzgados penales, y algunas secretarías del Palacio de Justicia netamente administrativo. Albergan las oficinas de los 13 magistrados, presidencia y algunas secretarías. En la época colonial, el Palacio de los Capitanes Generales fue sede de la Real Audiencia de los Confines, que era el más alto tribunal en el tiempo de la corona española de la Capitanía General del Reino de Guatemala. La Real Audiencia funcionaba como instancia superior de administración de justicia a nivel regional desde 1570, cuando quedó asentada en definitiva en la ciudad de Santiago de Guatemala, con el nombre de Audiencia de Guatemala, que tuvo como antecesora la Audiencia de los Confines. Estaba constituida por el presidente, gobernador general y por 4 oidores. Todos eran nombrados por el rey. La región estaba organizada administrativamente en unidades geográficas llamadas alcaldías mayores y corregimientos. Las audiencias constituían los supremos tribunales indianos, en representación directa del monarca, en cuyo nombre actuaban, pudiendo incluso corregir los abusos de los funcionarios como organismos colegiados. Estaban conformados por los oidores y su jurisdicción se ejercía generalmente en segunda o tercera instancia. A su vez, la Real Audiencia podía nombrar a uno de sus miembros o a otra persona para actuar como visitador, el juez de comisión, juez de prescriptor, juez de tierras, o para residencias a funcionarios que no eran de nombramiento real. Cambios después de la independencia. Después de más de 3 siglos desde la creación de la institución y derivado de los cambios generados luego del 15 de septiembre de 1821, cuando los países que conformaban la Capitanía General de Guatemala se independizan de España, se generaron cambios en el ámbito político, social y económico del país, y para legitimarse debió concurrirse a la transformación de la esfera jurídica, a la que a su vez necesariamente provocó cambios considerables a la modalidad de organización estatal. En 1823 se crearon los juzgados de Hacienda y se suprimen los juzgados especiales de Hacienda. Asimismo, se publica en la primera constitución del periodo independiente que corresponde a la República Federal de Centroamérica, decretada el 15 de agosto de 1824 por la Asamblea Nacional Constituyente, a la división de los 3 poderes públicos, el cual son el organismo ejecutivo, legislativo y el organismo judicial de Guatemala. Primera Ley Orgánica. Por decreto de la Asamblea Nacional Constituyente número 47 de fecha 17 de junio de 1825, se emitió la primera ley orgánica de la Corte Superior de Justicia, Tribunal de Segunda Instancia y jueces letrados,
donde establece que la Corte Superior de Justicia estaría compuesta de 6 a 9 magistrados electos por todos los pueblos del Estado, los cuales se podían reelegir con la modalidad que se renovaban por mitad cada 2 años. Segunda Ley Orgánica. La segunda Ley Orgánica del Supremo Tribunal de Justicia se emitió por decreto legislativo de fecha 22 de julio de 1826. Por primera vez se genera la división tripartita del Alto Tribunal de la Corte Plena y 2 cámaras de segunda y tercera instancia, con detalles sobre la manera de integrarse cada una de ellas y el límite de sus respectivas competencias. Además, se faculta a la Corte Plena para que pueda conocer de las causas de responsabilidad contra los actos funcionarios del gobierno. Tercera Ley Orgánica. La tercera Ley Orgánica del Organismo Judicial Guatemalteco fue decretada el 22 de marzo de 1832, siendo un compendio de las leyes anteriores. Fue ampliada el 23 de julio de ese mismo año, donde organiza a la Corte en las cámaras de súplicas y apelación, las que conjuntamente formaban la Corte en pleno, integrada cada cámara por 4 magistrados. Cuarta Ley Orgánica. En la Cuarta Ley Orgánica del Organismo Judicial se establece que no se otorgará recurso de nulidad contra las sentencias de la Cámara de Apelaciones. Se establecieron cortes inferiores de justicia en los 7 departamentos que le quedaban a la República con motivo de la formación del Estado de los Altos, integrándose cada corte inferior de justicia con un juez letrado y un escribano actuario, y además personal subalterno. Quinta Ley Orgánica del Organismo Judicial. Las modificaciones realizadas dan lugar a que el 17 de febrero de 1880 se realice una quinta ley orgánica y reglamentaria del Poder Judicial, según decreto gubernativo número 257, dentro de la cual se disponía que para conocer el recurso de casación se organizarán tribunales integrados por el presidente del Poder Judicial, 5 magistrados de la Corte de Justicia y un fiscal que no hubiere presentado ponencia en el asunto materia del recurso. El primer presidente del organismo judicial, como tal, fue el licenciado José Salazar y Cárdenas, de 1887 a 1892. Contó con el apoyo para establecer las bases de codificación y contribuye a la promulgación de la Sexta Ley Orgánica y reglamentación específica del Poder Judicial. Sexta Ley Orgánica del Organismo Judicial. La Sexta Ley Orgánica fue promulgada el 29 de abril de 1889 por decreto legislativo y establece que Presidencia estará a cargo de la estadística judicial. Séptima Ley Orgánica. En 1931, por decreto legislativo número 1729, se hacen nuevamente modificaciones y se crea así la Séptima Ley Orgánica del Organismo Judicial. Octava Ley Orgánica del Organismo Judicial. Fue creada por el decreto legislativo número 1928 en el año 1933. Ya se presenta como una ley más técnica y acabada que las anteriores. En ella aparece por primera vez la división de la jurisdicción en ordinaria y privativa de la jurisdicción ordinaria, compuesta por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores de distrito, judicial y juzgados según su especialidad. Busca dirimir conflictos y decidir controversias entre particulares a partir del derecho. La Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal de justicia en el organismo judicial de Guatemala. Puede conocer todos los asuntos judiciales que le competen de conformidad con la ley. Y como tribunal de superior jerarquía, su jurisdicción se extiende a toda la República. Sus miembros son 13 magistrados. La Corte de Apelaciones, también conocida como tribunales o cortes de apelaciones, es un conjunto
determinado de tribunales colegiados de segunda instancia, pertenecientes al organismo judicial, y sus miembros son 126 magistrados titulares, 84 magistrados suplentes. Los juzgados de paz o juzgados de menores son tribunales de menores pertenecientes al organismo judicial. Estos tribunales están a cargo de los jueces, que son dispuestos según las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, los cuales tienen la facultad de juzgar todos aquellos casos que dispongan las leyes nacionales. La jurisdicción privativa, la ejercida exclusivamente en una causa o materia por un juez o tribunal, que priva así de todos los demás de poder intervenir en un conocimiento y decisión. El amparo es una de las principales competencias atribuidas por la Constitución al tribunal, siendo el objeto de este proceso la protección frente a las vulneraciones de los derechos y libertades conocidas en el artículo 14 al 29 y el 30, numeral 2 de la Constitución, originadas por disposiciones. Tribunales de lo acontecido administrativo. El Tribunal de lo acontecido administrativo ejerce la función de controlar de la juridicidad de la administración pública y tiene las atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones. Tribunales militares. Los tribunales militares son los tribunales encargados de conocer de los delitos o faltas cometidas por los integrantes del ejército de Guatemala. Es decir, le corresponde ejercer la función de jurisdicción militar en el país. Se establece que ningún civil podrá ser juzgado por tribunales militares. Tribunales de cuentas. Primera institución cuya única misión es la fiscalización financiera de la administración pública. En 1870 se crea el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, que integra tanto las funciones de control externo como las de control interno del sector público. Recordemos que la Constitución Política de la República de Guatemala es la fuente del organismo judicial, ya que en el artículo 141 establece la división de los poderes. En 1985 se decreta una nueva Constitución Política de la República de Guatemala, la cual entra en vigor el 14 de enero de 1986. En los artículos del 203 al 222 se regula lo concerniente al organismo judicial. Ahora bien, nos enfocaremos en algunos artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. Este es un principio propio de todos los jueces. La independencia judicial implica que nadie deberá presionar, mandar o dictar al órgano judicial y a sus funcionarios en su labor de impartir justicia. Ningún poder podrá invadir sus funciones. La independencia judicial es vital para la separación de poderes y es un principio fundamental del régimen constitucional del Estado de Derecho. Ahora bien, la independencia judicial contribuye seguridad jurídica, seguridad ciudadana, a la protección de los derechos de las personas frente al Estado. Si no hubiera independencia del organismo judicial, los jueces de la Sala de lo Constitucional corren con el riesgo que la población quede en desventaja y desprotección. Los actos inconstitucionales contenidos en las leyes, decretos y reglamentos. También se corre con el riesgo que a la población se vulnere derechos fundamentales como la salud, la educación y la libertad, y no tengan la posibilidad de protección mediante procesos de amparo y habeas corpus. En definitiva, la independencia jurídica es
la garantía para el respeto del ordenamiento jurídico de los derechos humanos, la competencia de los órganos fundamentales y el bienestar de la población. Artículo 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Quien la ejerce el presidente del organismo judicial, que vela por el buen funcionamiento y adecuado apoyo a todos los juzgados y tribunales del país, proveyendo los recursos humanos, financieros y materiales para mantener y mejorar la calidad de los servicios. Esta tiene la finalidad de resolver todos aquellos asuntos sometidos a su jurisdicción de conformidad a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y además las leyes del país, dando cobertura a 22 departamentos de la República de Guatemala, ya que hay una cantidad de jueces y magistrados que dan servicio a la población de una forma directa, con pertinencia cultural, con conocimientos de cada una de las circunstancias de cada departamento. De eso parte que la justicia sea eficaz y oportuna, tomando en cuenta todos aquellos asuntos sometidos a la competencia y a la jurisdicción con objetividad imparcial y con independencia judicial, contribuye a la paz y conveniencia de todo el pueblo de Guatemala. Artículo 205. Garantías del organismo judicial. Se atribuye como garantías del organismo judicial las siguientes: la independencia funcional, la independencia económica, la no renovación de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley, y por último las elecciones del personal. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponerse las penas fijadas por el Código Penal, se le inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. El organismo judicial. El organismo judicial es el encargado de impartir justicia de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes del país. Fundamento legal. Está regulado en los artículos 203 al 222 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en la Ley del Organismo Judicial y otras leyes ordinarias. Principios éticos del organismo judicial. Integridad, objetividad e imparcialidad. Respeto al Estado de Derecho y sus instituciones conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala. Me gustaría hacer mención de que un Estado de Derecho es un modelo de orden para el país, por lo cual este se rige por un sistema de leyes escritas e instituciones, ordenando en torno de una Constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que se someten a las normas de esta. Otro principio es la probidad y dignidad en el ejercicio transparente de las funciones, así como también la honestidad y efectividad en la utilización de los recursos institucionales. Organización y funciones. El organismo judicial está conformado por dos áreas, jurisdiccional y administrativa, como apoyo a la labor judicial. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales establecidos por la ley, a quienes les corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, como bien lo dice la ley. La justicia es gratuita e igual para todos, como bien sabemos, ya sea personas civiles o funcionarios públicos, aunque existen ciertas prerrogativas a los funcionarios públicos. Las prerrogativas es como el antejuicio.
en el cual tienen la garantía de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal sin que exista antes una declaración o sean encontrados en flagrancia. La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional y está integrada por 13 magistrados, quienes se organizan por cámaras. Cámara de Amparo o Antejuicio, Cámara Civil, Cámara Penal. El presidente de la Corte Suprema de Justicia es la máxima autoridad y también conformado en el organismo judicial. La función administrativa la ejerce el presidente del organismo judicial, velando por el buen funcionamiento y adecuado apoyo a los juzgados y tribunales del país, proveyendo los recursos humanos, financieros y materiales para mantener y mejorar la calidad de los servicios. El organismo judicial administra justicia garantizando su acceso a la población, procurando la paz y armonía de la sociedad. La Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal de justicia de Guatemala y el órgano colegiado de gobierno que rige el organismo judicial, que de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala es el encargado de impartir justicia en el país con independencia y potestad de juzgar. Cuenta con 13 magistrados y actualmente es presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, puesto que ocupa Josué Felipe Baquiash. El organismo judicial incluye a la Corte Suprema de Justicia, tribunales de apelaciones y otros órganos colegiados de igual categoría, como juzgados de primera instancia y juzgados de paz. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal de mayor rango y tiene la responsabilidad de la administración del organismo judicial, incluyendo la labor de presupuesto y los recursos humanos. Las funciones de la Corte Suprema de Justicia abarcan lo apropiadamente jurisdiccional y lo administrativo del organismo judicial. Sin embargo, la ley del organismo judicial, en su artículo 52, establece que la función jurisdiccional corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales, y las funciones administrativas del organismo judicial corresponden a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y a las direcciones y dependencias administrativas subordinadas a la misma. El presidente de la Corte Suprema de Justicia preside también el organismo judicial. Al organismo judicial le corresponde ejercer la función pública de administrar justicia. Son los tribunales de justicia principales órganos de este poder del Estado, los que tienen a su cargo con exclusividad la función judicial o jurisdiccional. El artículo 203 de la Constitución Política de la República dice al respecto: la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. El mismo artículo agrega: los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará ejercer cualquier cargo público. Y termina así: la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en toda la República para conocer de los asuntos judiciales que le competen de conformidad con la ley. Es el tribunal de superior jerarquía de la República. Las garantías del organismo judicial. Las garantías del organismo judicial es el título del artículo 205 de la Constitución Política de Guatemala, que indica las garantías con las que se instituye organismo judicial. Las garantías del organismo judicial se encuentran detalladas en el artículo 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Estas son la independencia funcional, la independencia económica,
la no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley, y la selección de personal. Unidades del organismo judicial. Las unidades del organismo judicial con función judicial que corresponden a la jurisdicción ordinaria son: número 1, Corte Suprema de Justicia. Número 2, Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Número 3, Salas de apelaciones de los ramos civil y penal. Número 4, Juzgados de primera instancia de los ramos civil y penal. Número 5, Juzgados de la paz de los ramos civil y penal. Juzgados de menores. Las unidades con funciones judiciales que corresponden a la jurisdicción privada son: número 1, Tribunal de Amparo. Número 2, Tribunales de Exhibición Personal. Número 3, Tribunales de Conflictos de Jurisdicción. Número 4, Salas de Trabajo y Previsión Social. Número 5, Juzgados de Trabajo y Prevención Social. Número 6, Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Número 7, Tribunales de Familia. Número 8, Tribunales de Primera y Segunda Instancia de Cuentas. Número 9, Tribunal y Juzgado de Menores. Número 10, Juzgados de Ejecución. Número 11, Tribunales de Ramo Mixto. Número 12, Tribunal de Militares. En este momento me encuentro acá en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Cruz del Quiché. Me encuentro con el licenciado Jorge Maynor Acevedo, acá a hacerle una pequeña entrevista, ¿verdad? A continuación le estaré realizando algunas preguntas para que él me pueda responder. Licenciado, para usted, ¿qué es el organismo judicial? El organismo judicial es uno de los 3 poderes del Estado. Recordemos que el Estado está conformado por el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el poder judicial está conformado y organizado para responder a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. En su preámbulo establece pues la importancia de la supremacía de la persona, y en ese sentido pues también se le debe garantizar a esta persona la justicia, y esto está reiterado en el artículo 1 y 2 de la Constitución. Entonces el organismo judicial es ese poder del Estado que está dedicado y cuya función específica es brindarle ese servicio, garantizarle ese servicio de justicia a la población. Muy bien. A continuación le estaré realizando la otra pregunta, licenciado. ¿Cuáles son las 3 funciones del Poder Judicial? Las 3 funciones. La función específica del organismo judicial es administración de justicia. Administración de justicia. Muy bien. Conocer, resolver y ejecutar lo resuelto. Esa es la función. Gracias. También le tengo lo que es, ¿qué regula el organismo judicial? La función del organismo judicial está establecida primordialmente en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la legislación internacional en materia de derechos humanos. Está la ley del organismo judicial, que es la ley específica que regula nuestro proceder, y toda la legislación vigente que debe aplicarse y hacerse positiva en cada caso concreto. Muchísimas gracias. Lógicamente también el organismo judicial tiene sus propios reglamentos internos y esos también son de aplicación.
En este caso, licenciado, específicamente, ¿cómo está organizado el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente acá en Santa Cruz del Quiché? El tribunal está conformado por 3 jueces, un presidente y 2 vocales. Está también conformado por una persona que ostenta la calidad de secretaria o gerente, porque ella realiza funciones de gerencia, que debe ser una profesional en derecho también. Se cuenta como oficiales de trámite, como notificadores, como comisario, como una persona encargada de mantenimiento. Gracias, licenciado. Usted, en este caso, ¿cómo deduce la misión y la visión del organismo judicial? La misión y la visión del organismo judicial está establecida precisamente en disposiciones de la misma Corte. Y según el organismo judicial, su misión es administrar e impartir justicia, tal y como se lo manifesté anteriormente, es una razón de ser, garantizando el acceso, atención, debido proceso a que tiene derecho la población, y con ello coadyuvar a procurar la paz y la armonía social. Esa es la misión del organismo judicial. Y la visión, tal y cual ustedes les voy a hacer entrega de copia de esto, nuestra visión es ser un organismo del Estado que cuente con credibilidad, aprobación social, contar con personal especializado. Esto es muy importante porque, si se dan cuenta, la mayoría del personal que trabaja en el organismo judicial son personas que están como estudiantes de derecho, muchos de ellos ya son graduados como abogados y notarios, algunos de ellos ya también cuentan con posgrados, eso ya es una especialización, con condiciones óptimas de funcionamiento, es decir, que contemos con todos los recursos necesarios para prestar el servicio para el cual estamos instituidos acá. Tratar de realizar una tramitación oportuna en el menor tiempo posible para la población y para la resolución del caso concreto que nos plantea cada uno de los usuarios. Respetar la dignidad e igualdad de todas las personas que se presentan a estos órganos jurisdiccionales, para que lógicamente sientan que el servicio que se les está presentando es el adecuado a la satisfacción de sus necesidades y que tienen derecho a ello. Gracias, licenciado. Pues también detenemos cuáles son los principios fundamentales que se deben de tener en esta rama, o sea, el organismo judicial. Bien. El organismo judicial ha establecido sus propios principios. Primero, justicia, ser apegados a la justicia, apegados a la ley, a lo correcto. Por eso es el ejemplo de la balanza en el cual debe pesar quien tenga razón y quien está más apegado a derecho y quien posee esos derechos que vamos a declarar. La independencia, es decir, que el organismo judicial tiene que tener su propia organización para actuar y trabajar en forma independiente. Honorabilidad, lo que se persigue es que las personas que laboramos aquí pues contemos con honorabilidad. Credibilidad, esta credibilidad en la forma en que realizamos nuestro trabajo, realizamos nuestras funciones. Lógicamente, aunque una persona quede satisfecha y otra no quede satisfecha por la decisión, y eso estamos conscientes, no se puede satisfacer a dos personas de la misma manera, pero por lo menos que gocemos de la credibilidad en el sentido de que nuestras decisiones son apegadas a la ley, respetando las reglas del debido proceso. Responsabilidad, porque lógicamente tenemos que demostrar ese interés y esa responsabilidad en realizar nuestras funciones. Transparencia, ¿por qué? Porque lógicamente nuestro quehacer debe de ser en publicidad a la vista de la población, porque nosotros tenemos que rendir cuentas a la población. Integridad, pues nosotros se entiende que el personal, los funcionarios, jueces que trabajamos aquí debemos de ser íntegros. Eficiencia, eficacia y efectividad. Tenemos que aportar lo mejor que nosotros podemos en cada caso concreto y en cada trámite. Prudencia, lógicamente tenemos que ser cuidadosos y respeto, lógicamente, porque todos los organismos del Estado y todos los empleados del Estado debemos respeto a los usuarios, porque a ellos nos debemos exclusivamente. Muy bien, licenciado. También tenemos como parte de las preguntas, ¿verdad? ¿Usted qué considera, verdad, en este sentido? ¿Quién fue el primer presidente del organismo judicial? Perdón. Lo que tenemos en la historia es que en ese momento no se le llamaba presidente del organismo judicial, sino que se le llamaba regente.
y la persona que fue nombrada por primera vez, según aparece en los archivos del organismo judicial, es una persona que respondía al nombre de José Venancio López y Requena, pero fue nombrado como regente en ese momento porque no se le denominaba presidente, y la designación de él, pues lógicamente venía de España. Muy bien. Licenciado, en este caso, regente, ¿a qué se refiere, Juan? ¿Cómo podemos...? Tal vez como un administrador, como la cabeza de un organigrama, que ahora se le denomina presidente. Lógicamente son vocablos que se utilizaban en la antigüedad, y recordemos que en aquel tiempo, pues lógicamente la organización del Estado no era como una república. Entonces, lógicamente, nosotros estábamos dependientes de una monarquía y era esa monarquía la que designaba. Entonces, viene siendo como un administrador designado por la monarquía para los efectos de la justicia. Muy bien. En este caso, ¿cuál es el deber de un juez de mayor riesgo, licenciado? Mire, los jueces de mayor riesgo tienen una competencia específica establecida en la ley con casos muy especializados, y la función de ellos, la obligación de ellos, igual que la de todos los jueces, es administrar justicia en forma imparcial y con independencia. Como última pregunta, licenciado, ¿qué papel desempeña la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia es el órgano colegiado superior del organismo judicial. Su función es conocer dentro de sus diferentes cámaras los casos que son puestos en su conocimiento, dictan sentencias, toman decisiones que después para nosotros los jueces constituyen jurisprudencia. Y se nombra una persona que presida esa corte, que es la que se dedica a todos los aspectos administrativos del funcionamiento del organigrama funcional del organismo judicial. Entonces, la Corte Suprema de Justicia viene siendo el órgano colegiado superior de la Administración de Justicia ordinaria, porque aparte de eso está la Corte es constitucional específicamente. Y aunque la Corte Suprema de Justicia también toca un poco ese aspecto, pero es el órgano colegiado superior